Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Fluke Networks y Panduit le damos la bienvenida a nuestro miércoles de soluciones. Gracias por unirse a esta presentación en línea que se transmite para todo Latinoamérica. El día de hoy tenemos el tema Conectando y probando dispositivos IoT. En esta ocasión tenemos dos presentadores para dirigir esta presentación. Nuestro primer presentador es Jaime Reyes. Él es Regional Sales Engineer de Fluke Networks para México, Centroamérica y Caribe. Es ingeniero en electrónica y comunicaciones y tiene una especialización en redes, tecnología de información y cableado estructurado, con más de 18 años de experiencia en el sector, participando en diferentes giros como diseño, instalación, implementación y pruebas de sistema de cableado estructurado en soluciones de cobre y fibra óptica. También nos acompaña el ingeniero Juan Pablo Borray. Él tiene la posición de gerente de desarrollo de negocios en Panduit y cuenta con más de 8 años de experiencia en diseño, implementación de proyectos de infraestructura física para comunicaciones en diversos países de Latinoamérica. Para evitar el ruido a esta conferencia se silenciaron todos los micrófonos, pero por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran compartirnosla, del lado derecho de su panel encontrarán una caja que dice chat y ahí podrán poner todas sus preguntas. Les agradecemos mucho que estén con nosotros y adelante Jaime y Juan Pablo. Gracias, Heidi. Muy buenos días a todos. Muy bien, como ya lo comentó Heidi, en este momento vamos a dar inicio a la presentación. Vamos a iniciar en la parte de Panduit. Mi nombre es Juan Pablo Borray, como lo mencionó Henry, yo trabajo en la área de desarrollo de negocios y posteriormente yo voy a dar la palabra a Jaime para continuar la presentación. Esta es la agenda que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar del impacto del IoT en la infraestructura física. Hablamos mucho generalmente del IoT, se habla mucho, pero poco vemos cuál es el impacto que este tiene en la infraestructura física como tal. Y nos vamos a enfocar un poco en el tema de los edificios, por ejemplo. Vamos a dar algunos ejemplos también de estos impactos y voy a hablar específicamente de la parte inalámbrica. Se les puede parecer un poco extraño, por ejemplo, que Panduit hable de la parte inalámbrica. Sin embargo, quiero explicarles cómo el aumento de las tecnologías, el avance de las tecnologías en wireless hace que la parte alámbrica sea cada vez más importante. Les voy a hablar también de las nuevas formas de conectar los dispositivos en los edificios, hablando de cámaras, hablando de access point, de sensores y de todo este tipo de cosas. También vamos a tocar el tema del Power over Ethernet. Es esencial el Power over Ethernet para estas nuevas tendencias que vemos. Entonces vamos a ver cuál es la evolución que ha tenido esta tecnología y adicionalmente cuáles son los requerimientos que tenemos que tener desde el punto de vista de la infraestructura y también desde el punto de vista de cómo probamos esta infraestructura para que estemos seguros que nuestro cableado va a soportar esta tecnología. Y cerraremos la presentación con una parte de todo lo que son la administración de las pruebas por parte de Fluke. Bien, vamos a dar inicio entonces. Probablemente muchos de estos números y estadísticas ustedes ya las han visto en el pasado. El Internet de las cosas, pues hablamos de él y lo tenemos presente todo el tiempo. Simplemente para dar un contexto, pues en el año pasado teníamos 8.400 millones de dispositivos conectados actualmente en ese momento y se espera que para el 2020 tengamos 20.4 millones de dispositivos conectados. Esto es dispositivos que son tanto inalámbricos como alámbricos y son dispositivos de diferentes tipos de usos, uso personal o uso a nivel de negocios. Si hablamos específicamente de lo que tiene que ver con los dispositivos que se usan a nivel negocios, por ejemplo, en un edificio de oficinas, lo que se ha estimado es que actualmente existen alrededor de 1.5 millones de dispositivos, un poco más tal vez, y se espera que para el 2020 esa cifra pues sea más o menos 4 veces mayor, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es importante y por qué es relevante para nosotros? Como les decía anteriormente, muchos de estos dispositivos
son dispositivos inalámbricos, pero muchos de ellos también, una gran proporción de ellos son dispositivos alámbricos. Entonces, cuando aquí podemos, por ejemplo, hablar de, si estamos hablando de un edificio, podemos incluir dentro de esta cantidad de dispositivos, como ustedes lo ven ahí, podemos hablar de iluminación, podemos hablar de sistemas de aire acondicionado, sistemas de seguridad, sistemas de control de acceso, por ejemplo. Entonces, muchos de estos dispositivos van a requerir una conexión, ¿no?, alámbrica. Muchos no, pero muchos otros sí. Y ese es tal vez el reto más importante a nivel de infraestructura que podemos tener o que el Internet de las cosas nos presenta actualmente. Porque si ustedes se dan cuenta, pues anteriormente cuando nosotros hacíamos el cálculo de los puntos que yo requería, puntos de red dentro de un edificio, dentro de una oficina, únicamente tenía en cuenta lo que tenía que ver con puestos de trabajo, por ejemplo, y algunos otros dispositivos como teléfonos, impresoras, ese tipo de cosas. Hoy en día, gracias a esta tendencia, y a las nuevas tecnologías, yo no solamente voy a tener los usuarios o las computadoras de los usuarios conectadas a la red, sino voy a tener casi todos los sistemas del edificio conectados a esa red. Entonces, el incremento en puntos que vamos a tener es bastante interesante. Como podemos ver, es casi 4 veces lo que estamos manejando actualmente. Entonces, eso trae ciertos retos desde el punto de vista de infraestructura, porque pues sí, yo tengo más conectividad, pero la red que soporta todos estos dispositivos debe tener ciertas características importantes que yo debo tener en cuenta desde el momento del diseño. Miremos algunos ejemplos de esto que les estoy hablando. Por ejemplo, ¿cuáles son las tecnologías que más están aportando en la cantidad de puntos? Entonces, si pueden ver aquí a la derecha, estamos viendo que las cámaras de vigilancia, la parte de seguridad, es una de las tecnologías que más incrementa la cantidad de puntos. Aquí tenemos, bueno, el tiempo, obviamente, pero acá tenemos la cantidad en millones de nodos o salidas que se incrementan gracias al uso de las diferentes tecnologías. Aquí tenemos cámaras de vigilancia, aquí abajo ustedes pueden ver las convenciones. Seguridad, audio y video, iluminación. Iluminación es una de las tecnologías con mayor crecimiento. Si ustedes la ven, es esta que está acá. ¿Qué es iluminación PoE? Iluminación PoE es simplemente que las lámparas o las luminarias de los edificios están cada vez o van a estar conectadas a través de un punto de red y van a dejar de ser una lámpara simple para convertirse en un dispositivo que pueda tomar diferentes tipos de información. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de sensores de presencia, sensores de movimiento, podemos hablar de que las mismas lámparas pueden ser un access point, pueden proveer tecnologías como Wi-Fi, una cantidad de cosas. Entonces, la iluminación se convierte en uno de los áreas, una de las tecnologías que más está creciendo en este mundo. Aparte podemos ver controles de acceso, podemos ver los sistemas de control del edificio, sistemas de reservaciones, bueno, en fin. Todas, si ustedes se dan cuenta, tienen un crecimiento. Por poco que sea, hay un crecimiento en la cantidad de nodos. Entonces, esto obviamente es algo importante para nosotros, porque pues a la hora de hacer los diferentes cálculos o diseños en los proyectos que ustedes estén desarrollando, pues no solamente van a tener que contar con los puestos de trabajo, sino también cuáles de estos sistemas ustedes consideran que deben hacer parte de esto. Y no solamente porque probablemente sea una moda, no. El tener esto y el poder, por ejemplo, tener la iluminación conectada a la red, hace que yo tenga muchos beneficios que van más allá de los ahorros que yo pueda tener. Bien, entonces, cada vez instalamos más dispositivos de seguridad física. Como les decía, la iluminación LED tiene un crecimiento explosivo y súper importante porque la base de todo esto es el Power over Ethernet. Power over Ethernet, por si hay alguien que no ha escuchado el término, se refiere a la capacidad que yo tengo de alimentar los dispositivos que yo conecto a través del cableado de red. Eso quiere decir que si una cámara en el pasado requería un punto eléctrico y un punto de red, hoy en día solamente requiere un punto de red porque a través del cableado de red yo le voy a poder suministrar esa energía. Entonces, ese es como, y es súper importante esto, no es cualquier cosa. Piensen que el cableado que ustedes están comprando hoy, si están desarrollando hoy un proyecto, están pensando en desarrollar un proyecto hacia futuro,
el cableado que ustedes están considerando hoy no solamente es un cableado de red, sino va a ser un cableado eléctrico también. Entonces ya no es solamente pensar en la capacidad o el ancho de banda que ustedes van a tener con este cableado, sino que adicionalmente ese cableado que están adquiriendo esté en capacidad de proveer la energía que requiere el dispositivo para ser alimentado. Entonces el Power of Internet es esencial en el avance y en el crecimiento de todas estas tecnologías que les he nombrado. ¿Cuáles son específicamente algunas de las tendencias en la parte de edificios? Ahí vemos algunas. En general, todo lo que está ahí, las redes basadas en IP, dispositivos PoE, un software fácil de usar, inteligencia artificial, aire acondicionados, analíticas, todo lo que aparece ahí cada vez es más usado. O sea, y eso, como les decía anteriormente, lo que implica es que yo necesito una red más robusta que me pueda soportar todo esto. No es el Internet de las cosas no es solamente la información que yo pueda recolectar de los dispositivos que yo tenga, por ejemplo, en un edificio, sino más importante que eso es saber qué puedo hacer yo con eso. Entonces, para eso es donde, por ejemplo, estamos hablando de software, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de analíticos, y la idea es poder tener todos esos sistemas y toda esa información en una plataforma fácil de usar, en la cual yo pueda tener todas las informaciones y todas sí, todos los datos que me puedan ayudar a mí a poder tomar decisiones que están relacionadas con el negocio. Entonces, esto es el tema de las tendencias y obviamente, pues, aquí que les dejo esta pregunta: ¿qué pasaría si pudiéramos administrar todos esos sistemas desde una red convergente y conectada? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Finalmente, esto es, en este momento se plantea como una pregunta, pero hacia futuro es lo que va a pasar. Donde, y hablando un poco del tema de la infraestructura, esta diapositiva me parece muy interesante porque en la parte izquierda es un poco lo que yo les hablaba anteriormente. Yo tengo, antes para calcular cuántos puntos yo requería, pues solamente contaba a los usuarios que iba a tener, computadoras y ya. Entonces, usualmente lo que yo llevaba a un puesto de trabajo era esto: un punto doble de red. Pero eso era contando o teniendo en cuenta que solo iba a instalar computadoras. Lo que está pasando con la infraestructura, y específicamente hablando del cableado estructurado y el cableado de cobre, sobre todo, es que está evolucionando. Muchas veces, y últimamente pues he tenido con sorpresa, me han dicho: no, es que el cableado estructurado tiende a desaparecer. Yo más bien que desaparecer, lo que pienso es que está evolucionando. Entonces, cuando ayer tenía esto, fíjense lo que estoy teniendo hoy. Voy a instalar cámaras, voy a instalar access points, voy a instalar iluminación, voy a instalar sensores, sistemas de señalización digital, y habrá algunos puestos de trabajo que no pueden conectarse a través de la red inalámbrica por el tipo de información que maneja. Entonces, también necesito esos puntos tradicionales de red. Entonces, más que el cableado de cobre está desapareciendo, está evolucionando. Y está evolucionando de acá para acá. Lo estamos llevando y tal vez está cada vez más lejos del usuario, pero está soportando ahora sistemas críticos dentro del edificio. Entonces, hagan lo que yo les hablaba, piensen ahorita de cuántos puntos instalaba antes y cuántos voy a instalar hoy. Antes solo estaba soportado un sistema, o yo me basaba solamente en la red de datos para computadoras. Hoy tengo todos estos sistemas andando sobre la misma red. ¿Cuál es la clave de esto? Pues la clave de esto es, para que todos estos sistemas funcionen, ustedes pueden comprar las mejores cámaras, los mejores access points, los mejores sistemas de iluminación, sensores y señalización digital, pero si los elementos que conectan estos dispositivos, como siempre, no son los adecuados, pues nada de lo que está arriba va a funcionar. Entonces, hoy en día la infraestructura cobra una relevancia mayor incluso a la que tenía antes. Antes solo soportábamos las computadoras, hoy estamos soportando todos los sistemas del edificio, del data center, de la planta, porque esto aplica para esos ambientes también. Entonces es interesante o muy importante tener en cuenta eso. Bien, ahora, pues, ¿dónde está Panduit? Y los que conocen a Panduit, pues saben dónde jugamos nosotros, y esto es lo que nosotros proveemos, es la infraestructura que enlaza todos estos sistemas. En esta imagen lo que ustedes pueden ver es tal vez algo
de lo que normalmente vemos. Entonces tenemos un cuarto de telecomunicaciones con los racks, organizadores y todos los demás dispositivos, pero fíjense dónde están terminando esas conexiones. Cuando antes terminaban, por ejemplo, en un puesto de trabajo, hoy en día están terminando aquí arriba, a través de las lámparas, los access points, los cámaras de seguridad, sensores y demás dispositivos. Eso quiere decir también que la forma de conectar estos dispositivos está cambiando. Entonces, ya les voy a mostrar de qué se trata exactamente eso. Entonces, dentro del portafolio de Panduit, pues, obviamente, ¿qué vamos a tener? Lo que ya les he nombrado, todo lo que son los racks, los gabinetes, los sistemas de enrutamiento, plugs de terminación en campo, que ya les voy a hablar de qué se trata eso, conectores y todo el sistema de cableado estructurado en general. Entonces, al tener una nueva forma de conectar estos dispositivos, pues yo también lo que voy a hacer, o lo que voy a tener es una nueva, más bien, cuando tengo nuevos dispositivos que conectar y unir a la red, pues también se crean nuevas formas de conectarlos. Un enlace normal para una computadora o un teléfono era un enlace donde yo comenzaba en un rack, en un patch panel, de ahí salía con un patch cord, perdón, de un switch hacia el patch cord, hacia el patch panel, del patch panel tendía un cableado, ¿sí? Hasta el área de trabajo, donde estaba el área de trabajo, terminaba en un jack RJ45, en una placa de pared, y el dispositivo lo conectaba a través de otro patch cord. Yo usaba ese patch cord justamente porque los dispositivos que yo iba a conectar en esas áreas de trabajo se podían mover. Entonces yo podía mover una computadora, podía mover un teléfono y ese movimiento podría causar algún daño en el enlace, en el cableado como tal. Pero si ustedes se dan cuenta, y me regreso a esta diapositiva, estos dispositivos que estoy conectando hoy en día, lámparas, access points, cámaras, sensores, pues una vez quedan allí, ya no se requiere moverlos. Entonces eso crea una nueva forma de conectarlos, que es llegando directamente, perdónenme, me regreso, del cable que yo tiendo desde el cuarto de telecomunicaciones hasta el dispositivo, lo voy a terminar en un plug. Digamos que los plugs ya existen desde hace bastante tiempo y quienes conocen o son familiares con la solución de Panduit, pues saben que los plugs que nosotros teníamos hasta el año pasado, digamos, eran bastante complejos de terminar. Tenían demasiadas piezas y estaba limitado a ciertos tipos de cables, sobre todo por el diámetro, ¿no? del cable que queríamos terminar. Uno de los productos que nosotros estamos lanzando es el plug terminable en campo. Y otra vez, para quienes son familiares con la solución de Panduit y pueden ver esta imagen de aquí abajo, simplemente la forma de terminación es muy similar a lo de los jacks RJ45 actuales. Entonces son solamente dos piezas. Estoy eliminando la caja de montaje, el parcheo y el conector. Es el mismo método de terminación y en su tamaño pues caben en un switch de alta densidad si quisiéramos hacerlo por la terminación en ambos lados, ¿no? Entonces, es una nueva forma de conectar los dispositivos. A estos se les llaman enlaces terminados en plug, se les llaman enlaces que están terminados, que terminan en un plug de terminación en campo, MPTL, es el acrónimo en inglés, y es una nueva forma que yo tengo de conectar estos dispositivos. Son estos que están acá. Entonces, como les decía, yo salgo de un dispositivo del switch, por ejemplo, tengo mi cordón de parcheo, tengo mi enlace horizontal y en esta parte es donde va a cambiar. Yo idealmente lo que haría antes o todavía se hace es terminar en un jack, en una placa de pared y terminar o conectar el dispositivo a través de un patch cord. Hoy en día estoy eliminando estas dos. Entonces, digamos que para quien está instalando esta red o para los dueños de esta red, pues trae ciertos beneficios iniciales, por ejemplo, que se pueden ver. Yo me estoy ahorrando dos elementos acá. Me estoy ahorrando el cordón de parcheo y me estoy ahorrando la placa de pared. Digamos que el plug reemplaza al jack, entonces sería más o menos lo mismo, pero sí me estoy ahorrando el cordón de parcheo y me estoy ahorrando la placa de pared. Entonces, dado que estos dispositivos, como ustedes los ven, son fijos, pues yo puedo hacer esa terminación. Son los enlaces terminados en plug modular o MPTL,
que están ya siendo incluidos dentro de las nuevas versiones de los estándares. Eso quiere decir que yo hoy en día ya los puedo certificar. Piensen esto hace un año. Esto hace un año yo no sabía si era un enlace permanente o un enlace canal. No había una denominación específica para este tipo de enlaces, pero hoy ya los estándares existe y ya más adelante Jaime nos va a ampliar un poquito cómo es la medición de este tipo de enlaces. Entonces, básicamente lo que hace esto es verificar el desempeño del plug y, bueno, como les decía, ya está disponible este tipo de los adaptadores, todos los equipos y obviamente dentro de las pruebas que hacen los equipos ya está disponible cómo puedo certificar yo este tipo de enlaces. Este es uno de los ejemplos que les decía actualmente y es tal vez lo que nos puede ayudar a clarificar, por ejemplo, qué tipo de cableado es el más conveniente. Ya más anteriormente hablábamos de las diferentes aplicaciones y el aumento en diferentes cantidades de nodos. Específicamente ahorita estamos hablando de cómo ha sido la evolución o cómo es la evolución de los access points. Entonces, los access points han pasado por diferentes tecnologías, ¿sí? En el inicio, digamos que yo no podía tener más de una cantidad limitada de megas de velocidad en el acceso. Pero el día de hoy, con las nuevas tecnologías, 802.11, por ejemplo, AC, yo estoy llevando velocidades de varios gigas ya en el acceso. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes en su dispositivo móvil, tableta, teléfono inteligente, lo que sea, el acceso, la velocidad entre el access point y su dispositivo puede llegar a ser de gigas. Cuando antes hablábamos únicamente de megas, ¿sí? Que son las tecnologías que todavía tenemos hoy disponibles, como la versión N. Hoy ya con ACI, dependiendo también, porque hay varias versiones dentro del ACI, puedo tener varios gigas de velocidad. Pero eso es, digamos, la comunicación que ustedes van a tener entre su dispositivo y el access point. Pero ¿qué pasa por detrás del access point? En la parte trasera o en la parte cableada, pues ustedes van a tener que conectarlo a través de un cableado. Si yo estoy hablando de gigas, por ejemplo, 7, 8 gigas, que es como la máxima velocidad que yo puedo tener hoy, no es lógico que yo a ese access point lo esté conectando con un cableado categoría 6, por ejemplo. Porque al conectar ese cableado categoría 6 que me da máximo una velocidad de 1 giga, si yo tengo enlaces largos, pues estoy teniendo una velocidad muy rápida en el acceso, pero estoy creando un cuello de botella en la parte alámbrica del enlace. Entonces, hoy en día, la recomendación para las nuevas soluciones o las nuevas instalaciones de access points que ya utilizan esta tecnología, yo podría tener no solamente uno, sino hasta 2 cables de categoría 6A, porque muchos de los access points que yo voy a poder instalar ahí tienen la opción de tener 2 puertos de red para justamente poder lograr las velocidades que se requieren. Aquí a la izquierda, pues lo que estamos viendo es cómo es la instalación de los diferentes tipos de access point. Entonces, estamos viendo cómo a través del tiempo, o más bien hoy en día, 2018, lo que más se instala es access points con esta nueva tecnología, que son las velocidades que les hablaba anteriormente, y vemos también cómo está creciendo. Entonces, importante tener en cuenta que a la hora de definir qué cableado voy a utilizar, pues también lo hagan basado en la tecnología que manejan sus access points. Si son access points de nueva generación, la recomendación sería categoría 6A por lo menos. Pueden encontrar más información de esto si pueden de pronto en Google. Estos documentos, este TSB 162 son documentos técnicos que también son generados por la TIA. La TIA no solamente genera estándares, sino también documentos técnicos que están específicos a un tema. Y este específicamente habla de todo lo que tiene que ver con las instalaciones o las recomendaciones para instalar una red de access points en cuanto a cuántos cables pueden tener ustedes, cada cuánto, en dónde los deben ubicar. Entonces, si ustedes en Google buscan TSB 162A, podrán encontrar mucha más información sobre esto. Bien. Y a la derecha, pues estamos viendo cómo es el cableado que se utiliza para instalar esto. Entonces, muchas veces estamos viendo pues al que reutilizan algunas cosas, pero lo general también que estamos viendo es que para los nuevos access points se haya un cableado
un cableado nuevo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto, basado sobre todo, y algo que no he nombrado, lo nombré al principio, no lo he nombrado en este momento, no solamente es por las velocidades, sino porque estos access points van a funcionar con Power over Ethernet. El Power over Ethernet, ya lo vamos a ver más adelante, también ha evolucionado. ¿Qué quiere decir? Que en cada momento o en cada avance está en capacidad de entregar más potencia. Y la potencia, o la potencia que yo genero, que yo entrego, directamente afecta el cableado que yo tenga. ¿Cómo lo afecta? El Power over Ethernet directamente afecta el cableado porque produce calor. Y al producir calor, el desempeño de la red disminuye. Entonces, la recomendación ahorita no solamente por el ancho de banda, sino porque es la solución que más está preparada para temas de Power over Ethernet, sería instalar categoría 6A. Bien, estas son algunas implicaciones que ya lo habíamos hablado, entonces son las velocidades y tal vez el tema importante aquí es, o que les puede causar alguna duda a ustedes, es el diámetro del cable. Entonces, cuando yo tengo un cable de categoría 6 como este y me voy a pasar a un cable de categoría 6A, lo primero que yo puedo pensar es que el cable es más grueso, las canalizaciones voy a tener que cambiar mis canalizaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, también quiero mostrarles aquí algunas otras cosas. No solamente es el tipo de cable. Yo les hablaba al inicio que voy a tener 4 veces más cable entrando a mis cuartos de telecomunicaciones. Entonces necesito ver qué es lo que voy a hacer con esos cuartos de telecomunicaciones. Al entrar 4 veces más cable a los cuartos de telecomunicaciones no significa que yo voy a tener 4 veces más espacio, no, al contrario. Ustedes saben que siempre los espacios para la parte de comunicaciones están limitados. Entonces yo tengo más cableado de más sistemas y requiero en el mismo espacio utilizar alguna estrategia. Y es por eso que quiero mostrarles este producto que vamos a estarlo lanzando en la región durante este año. Son una nueva versión de los organizadores que ustedes conocen como Patch Runner o los PRBs, que tienen algunas características. Hay unas mejoras en la puerta, mejoras en la capacidad, 17% más de capacidad. Son mucho más rápidas de instalar, apariencia estática mejorada y entre los cuales pueden ustedes ver que vamos a tener no solamente en color negro tradicional, sino en color blanco. Esto que está acá es blanco, me pueden creer, parece gris, pero es blanco en realidad. Y es algo que no teníamos antes, ¿no? Y también se va a simplificar el pedido porque todo el organizador va a tener un solo número de parte. Anteriormente teníamos varios números de parte para tener esa configuración. Otro tema interesante, y volviendo al tamaño de los cables, pues son las soluciones que ustedes conocen de PAN de 28AWG. Es un estándar, esto probablemente también, al igual que los enlaces MPTL, van a estar incluidos dentro de las nuevas versiones del estándar para que yo lo pueda tener en cuenta. Aquí solamente lo que quiero recordar es que al utilizar, por ejemplo, un enlace con PatchCores 28AWG, la única digamos, pérdida que voy a tener es en la longitud. Cuando yo con un enlace de 24 o 23 WG tengo un enlace de 100 metros, con 28 WG lo máximo que puedo utilizar son 96 metros. Eso teniendo en cuenta que el cableado que utilizo es un cableado tradicional. El cableado horizontal es un cableado tradicional. Ahora, como ustedes se dan cuenta también, y de pronto lo saben, en Pandoid hay soluciones de cableado también 28 o 26 AWG. Eso también afectaría la distancia y para esos casos pues tendríamos que ver algunas tablas, algunas herramientas que tenemos nosotros para ver cuál sería la distancia máxima, ¿no? Estos son simplemente algunos de los ejemplos que nosotros podemos hacer y cómo a través del cableado de diámetro reducido podemos disminuir el espacio. Un ejemplo, por ejemplo, que se ve acá, es un Cisco, un Nexus. Normalmente yo para cada switch de estos podría o necesitaría un rack con sus respectivos organizadores y patch panels. Hoy en día, gracias a las nuevas soluciones como la que les mostré anteriormente, del Patch Runner, yo podría tener 2 equipos de estos en un rack, tener unos organizadores un poquito más anchos,
tener ahí todos los patch panels instalados de forma vertical, no de forma horizontal, con lo cual usted estaría utilizando un poco más de espacio de lo que utilizaría con uno, pero estaría instalando dos equipos en un solo rack. Actualmente, pues las versiones disponibles de estos patchcores son categoría 6 y 6A. Está aprobado para PoE, o sea, podemos utilizar PoE. Lo tenemos en el mercado desde el 2012 y al día de hoy hemos entregado más de 1.000.000 o hemos instalado más de 1.000.000 de este tipo de patchcores. Entonces es una solución que es importante y nos ayuda también con los temas de alta densidad que se presentan con la parte del Internet de las cosas. Bien, yo hasta aquí concluye mi parte de la presentación. Espero que, bueno, tengan muchas preguntas y al final vamos a responder todas. En este momento, pues le doy paso a Jaime para que continúe con la segunda parte de la presentación. Muchas gracias, Juan Pablo. Buenos días a todos. Nuevamente, agradeciendo el tiempo que nos permite estar la gente de Panduit con ustedes. Me presento con ustedes, su servidor Jaime Reyes, y dando seguimiento a lo que nos hizo favor de platicar Juan Pablo acerca del IoT, del Internet de las cosas, del Internet de todo. Uno de los principales desafíos que tenemos ahora es cómo podemos probar todas estas soluciones, cómo podemos garantizar estas nuevas soluciones, qué requisitos tenemos que cumplir ahora para poder tener una infraestructura física confiable y que nuestras aplicaciones funcionen de manera correcta. Es ahí donde entramos nosotros como Fluke Networks para poder ayudarlos en demostrar que estas soluciones, que esta infraestructura física va a funcionar de manera correcta. Haciendo una pequeña recapitulación de lo que nos platicó Juan Pablo, los beneficios de esta convergencia tecnológica del Internet de las cosas, del Internet de todo, ¿cuál es? Hace años hablábamos de un cableado y decíamos voz y datos. Hoy en día hablamos de cableados de telecomunicaciones, voz, datos, audio, video, seguridad, señalización, CCTV, controles de acceso, sensores. Vamos, todo lo que hoy en día converge en nuestra infraestructura física, tenemos mayor tráfico en las redes. Este impacto del IoT también nos va a requerir nuevos desempeños en nuestro cable y nuevas formas de cómo garantizarlo. Entonces, cuando ustedes estén como las imágenes que les ponemos ahora en pantalla, que no sabemos qué tengo que hacer para probar, es en donde estamos presentes en Fluke Networks para tratar de ayudarlos. Y la pregunta obligada que siempre hacemos es, ¿por qué certificamos? ¿Cuál es el objetivo de certificar? Número uno, certificamos para asegurarnos que lo que nosotros hicimos como instaladores está bien hecho, que lo que nosotros pagamos como usuario final es lo que yo voy a obtener. La experiencia nos dice que las redes que son certificadas son redes confiables, van a funcionar de una mucho mejor manera, van a tener un mejor desempeño que una red que no es certificada. En palabras un poco más sencillas, ¿por qué probamos? Para garantizar la inversión. Una red certificada es una garantía que va a emitir Panduit, en este caso, directamente al usuario final por medio de un integrador certificado. Ese es uno de los objetivos del por qué certificamos, para poder garantizar que lo que tenemos va a cumplir. Ahora, dentro de los diferentes niveles de prueba, en Fluke Networks manejamos 3 diferentes escenarios de prueba. Pruebas de verificación, pruebas de calificación y pruebas de certificación. La certificación es el nivel más alto de pruebas que podemos tener nosotros en campo. Aquí es donde nosotros vamos a garantizar que esta infraestructura física va a funcionar de acuerdo a los requerimientos actuales y futuros que vayamos a tener en las diferentes categorías de cableado. Aquí les pongo en pantalla ahora un ejemplo de lo que típicamente esperamos obtener como un resultado de una certificación.
Pero vamos un poco más para allá. Juan Pablo nos hizo favor de comentarnos los nuevos y diferentes escenarios que tenemos hoy en día para poder conectar, para poder terminar nuestras soluciones. Y hablamos de diferentes modelos de enlace, diferentes modelos para poder probar. Número 1, hablamos del enlace permanente. Es nuestra infraestructura típica que hemos manejado por muchos años, en donde típicamente nuestra forma de trabajar era que terminábamos en un extremo en un panel de parcheo, en un patch panel, y en el otro extremo terminábamos en un jack RJ45. Las mediciones las hacíamos con los adaptadores de enlace permanente y se corrían las pruebas en las diferentes categorías. Típicamente es la prueba más robusta que podemos tener, es la prueba más recomendada que nosotros hacemos para poder garantizar una infraestructura física. Después tenemos un enlace de canal. ¿Cuál es la diferencia con el enlace de canal? Que también típicamente la gente lo que nos dice es que el enlace de canal incluye los patch cords. Esto es, incluye el patch cord del lado del usuario e incluye el patch cord del lado del área de trabajo. Ahora, aquí hay un tema interesante que no siempre le damos peso a esta información, pero es muy bueno tenerla. Por definición, por estándar, las pruebas de canal no incluyen en su medición los conectores RJ45 que tenemos en el patch cord, que es lo que les marco ahora en pantalla. Esto no es de Fluke Networks, esto es el estándar y el estándar así lo dice, que la prueba de canal no va a incluir este conector. Entonces, ¿en dónde empezaría en la vida real nuestra medición? Aquí. Es cable, la conexión que tenemos en el otro extremo, todo mi enlace y el mismo escenario en el otro extremo. Esto es muy importante. Entonces, para la gente cuando nos dice que prueban en canal, en campo, porque quieren validar los patch cords, la respuesta que nosotros siempre hacemos es, los patch cords son 100% aprobados de fábrica. Créanme cuando les decimos que los patch cords son 100% probados en fábrica. La gente que hemos tenido la oportunidad de estar en la fábrica de Panduit para ver cómo terminan los patch cords, nos damos cuenta que efectivamente el 100% son probados en fábrica. No bajo este escenario, es otro escenario diferente y que es el que les queremos compartir ahora. Juan Pablo nos platicó de estos nuevos enlaces, donde típicamente los estamos haciendo. Llevamos muchos años haciendo esta clase de enlaces, que es panel de parcheo, y en el otro extremo terminábamos en un plug RJ45, donde lo utilizábamos para alimentar toda la clase de dispositivos que ya nos platicó Juan Pablo. El tema interesante que tenemos aquí y que manejábamos hasta hace algunos meses, algunos años, es cómo probábamos esto, cómo validábamos esto. No es un enlace permanente, tampoco es un canal. Por eso quisimos hacer este escenario nuevamente de volver a manejarles el enlace permanente y el canal. Entonces, este nuevo enlace, como ya les platicó Juan Pablo, ya está estandarizado y se llama MPTL, por sus siglas en inglés. El tema interesante aquí viene en que vamos a tener dos escenarios para poder probar esto. Número 1, Bixi le llama a esto un enlace permanente modificado de un solo conector y nos permiten hacer una prueba de aplicación. Esto es, no es una prueba de certificación, es una prueba de validación, donde en un extremo podemos colocar el adaptador de enlace permanente y en el otro extremo podemos colocar el adaptador de canal.
Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Recuerdan cuál dijimos que era el tema que tenían los adaptadores o las pruebas de canal? Y efectivamente, ¿cuál es? La prueba de canal no incluye la medición del plug RJ45 que tenemos en este extremo. Es por eso que esto no es una prueba de certificación aún, es una prueba de aplicación, una prueba de verificación, porque la prueba la empezamos aquí, en esta parte del cable. Esto es, si lo hacemos bajo estas herramientas que es lo que tenemos hoy en día en campo. El otro escenario hoy en día es hacer la prueba de MPTL. Se las presentamos para todos los que no la conocen. Aquí está. Ahora sí es una prueba de certificación. Ya está estandarizada. Lo único que tenemos que hacer es, en nuestro equipo certificador, seleccionamos el límite de prueba de acuerdo a la categoría seleccionada, en este caso, categoría 6A. Buscamos dentro de los valores y de los estándares TIA, y en TIA vamos a buscar categoría 6A, categoría 6, categoría 5E, típicamente vamos a hablar 6A, MPTL. ¿Cómo hacemos esta prueba de categoría 6, 6A en MPTL? Es muy sencillo. La gran diferencia que tenemos es en el extremo del patch panel seguimos manejando un adaptador de enlace permanente, pero en el extremo remoto, donde terminamos con el plug modular que Juan Pablo nos platicó, vamos a colocar un adaptador de patch cord. Estos adaptadores de patch cord típicamente los manejábamos o los vendíamos solo a las fábricas de cable. En este caso, Panduit en su fábrica tiene N cantidad de adaptadores en donde hacen las pruebas de los patch cords. Este adaptador de patch cord sí va a medir físicamente la conexión, la terminación del plug modular, del plug terminado en campo, que nos platicó Juan Pablo. Entonces, ahora que yo quiero certificar de acuerdo al estándar de la TIA, lo único que tengo que hacer es seleccionar la prueba MPTL en la parte de certificación y el equipo nos va a pedir que tengamos en el otro extremo un adaptador de patch cord. Entonces, teniendo esto, simplemente es colocar el adaptador en el otro extremo y poder hacer mi prueba de MPTL. Ese es el primer cambio interesante que vamos a tener hoy en día en las pruebas de certificación. Si es MPTL, simplemente es adicionar a nuestro kit de herramientas, a nuestro kit de accesorios, unos adaptadores para patch cord. Ahora, también Juan Pablo nos platicó acerca de Power over Ethernet. Aquí les dejo ahora en pantalla cómo están hoy en día los estándares de Power over Ethernet y por qué es importante para nosotros también hablar de esto. Hace algunos años y mucha gente hoy en día sigue trabajando con Power over Ethernet y hablamos de Power over Ethernet donde entregamos prácticamente 13 watts y energizábamos 2 pares. Después hablamos de Power over Ethernet más o plus como se le llama, en donde energizamos los 4 pares de nuestro cable y podemos llegar a tener corrientes de hasta 96 watts o Cisco lo llama a esto UPoE y poder tener 60 watts o hasta 96 watts para alimentar todos estos dispositivos que ya nos platicaron. El reto importante para nosotros ahora es cómo probamos o cómo garantizamos que efectivamente este Power over Ethernet va a funcionar de manera correcta en mi cable. Les quiero poner aquí en pantalla un par de slides que son muy importantes. Existen nuestros estándares de cableado estructurado y hablamos del estándar TIA 568, en donde nos habla todos los parámetros que debemos de probar. Pero también existe un estándar que es el TIA 1152 que nos habla solo de medición en campo. ¿Cuáles son las mediciones mínimas que debemos de requerir para poder certificar
en campo. Y aquí hago mención a esto. Hacen falta en el estándar de la TIA 1152 dos valores críticos. Uno que dice resistencia en bucle y una que se llama desbalanceo o desbalance de resistencia. Quiero mencionar también esto mismo, de acuerdo al estándar de aplicación que también nos comentó Juan Pablo, en el estándar de la IEEE 802.3, que nos habla también en este caso de Power over Ethernet, nos recomienda que sí se hagan estas pruebas de resistencia. Sin embargo, prácticamente en campo nadie las hacemos y es muy sencillo de poder hacerlas. Simplemente es cuestión de activarle al equipo certificador de nosotros que haga esas pruebas de resistencia. ¿Por qué es importante? Y quiero tomar un par de minutos para hablar de algo un poco técnico, pero espero no sea tan complicado para entender. ¿Por qué es importante esta diferencia de impedancias, esta resistencia, medirla? Y voy a poner aquí en pantalla muy rápido. ¿Se acuerdan de esta fórmula que nos fastidiaron, que nos molestaron a todos en la escuela? Esa es una. Y la otra importante que viene aquí es para los ingenieros la famosa ley de Ohm. Voltaje igual a corriente resistencia. Estas dos formulitas son muy importantes cuando hablamos de cableado estructurado. Pero cuando hablamos específicamente de Power over Ethernet, ¿por qué nos importa esta fórmula? ¿Por qué es relevante para nosotros? Voltaje igual a corriente resistencia. A mayor resistencia voy a tener menor corriente. Corriente. Power over Ethernet. Entonces, número uno, ¿qué es esta resistencia en bucle? Es muy sencillo. En un par de mi cable voy a medir cuál es la resistencia o la impedancia que tiene, en este caso el ejemplo que pongo, el hilo azul y el blanco azul. La sumatoria de estas dos es mi resistencia en bucle. Y existe otro concepto que se le llama la diferencia o el desbalanceo resistivo que tenemos dentro de este par, y va a ser la diferencia de impedancias que hay entre este par, en el hilo azul con el blanco azul. ¿Por qué es importante esto? Porque el concepto interesante es cómo funciona, cómo trabaja Power over Ethernet. Típicamente Power over Ethernet lo que hace es el switch PoE, el switch Power over Ethernet, lo que hace es mandar la mitad de la carga por un hilo y la otra mitad por el otro hilo. El dispositivo energizado, que puede ser una cámara, un sensor, un control de acceso, un teléfono, cualquier dispositivo, IoT en este caso, es el que cierra este ciclo para que yo tenga la corriente. En este caso, la corriente, decimos, es balanceada a través de los 4 hilos. La corriente es balanceada. Necesito también balancear la resistencia. Entonces, típicamente yo tengo una prueba de certificación, como lo que vemos ahora en pantalla, donde los valores de resistencia me dice que son informativos. No es un valor para que pase o falle. Ahora lo que necesitamos con estos nuevos estándares es hacer pruebas a la resistencia de los cables y poder ver la diferencia de impedancias que hay dentro del par, pero también la diferencia de impedancias que hay entre los mismos pares de mi cable. Esto es súper importante. ¿Y por qué les hago esto? Aquí les pongo en pantalla un ejemplo real. Un enlace con problemas, hacemos las pruebas normales y aquí me dice que la resistencia es un valor informativo y este enlace pasó. Sin embargo, nuestro usuario seguía teniendo problemas con este enlace en Power over Ethernet. Aquí está mi resultado donde me decían, es que el enlace pasó. Cuando activamos nuestra prueba, adicionando las pruebas de resistencia, nosotros le llamamos más todo plus all, nos damos cuenta que este mismo enlace falló. ¿Y en qué falló? En la resistencia.
Es por eso la importancia de poder siempre tener cables de buen desempeño, cables que en este caso Panduit nos está garantizando versus alguna otra solución que puede ser de muy bajo desempeño. Entonces, en este escenario nos damos cuenta que efectivamente falló. Nuestro equipo, nuestro reporte de prueba nos dirá que exactamente falló en la resistencia y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, hoy en día, nuestros equipos, nuestras soluciones, en este caso el ejemplo que les pongo es el equipo DSX8000, el más nuevo equipo que tenemos hoy en día, el certificador de cableado de cobre, donde estamos ya listos para los requerimientos actuales y futuros. Poder hacer las pruebas, en este caso que platicábamos de MPTL, adicionando las pruebas de resistencia para poder garantizar nuestras soluciones de pago over Internet. Y esto es lo que nosotros decimos, una plataforma con muchos probadores. Esto es el Versio. Y ya por último, les quiero robar un minuto más de su tiempo para hablar de esta administración de las pruebas, que es lo que le demos hoy en día a nosotros, con una plataforma que se llama Linkworld. Es un servicio basado en la nube que nos permite no solo subir resultados desde el equipo a un servicio en la nube para almacenamiento de resultados, sino también nos permite configurar el equipo de manera remota, nos permite generar reportes desde la nube, nos permite hacer un seguimiento de cómo van nuestros escaneos en campo, nos permite ubicar en dónde están mis equipos, en dónde están haciendo las pruebas. Vamos, me permite generar una plataforma completa de administración de mis equipos, de mis resultados, de mis proyectos y en tiempo real ir viendo cómo va el avance de mis pruebas y poder ayudarlos a tener todo esto de una manera integral. La gran ventaja para nosotros es que Linkworld Live es un servicio totalmente gratuito para todos los usuarios de los equipos Fluke Networks. Y si no son usuarios de equipos Fluke Networks, pero alguien más está trabajando con nuestros equipos, también tienen acceso para poder ver cómo está su proyecto, cómo está el avance de sus pruebas en todo momento. ¿Okay? Esto es lo que queremos platicar nosotros y agradecer a la gente de Panduit que nos permiten estar aquí con ustedes. Ahora voy a cerrar yo el micrófono y vamos a escuchar las preguntas que puedan tener para tanto su servidor como Juan Pablo tratar de ayudarlos. Heidi, si nos ayudas, por favor. Claro que sí, Jaime. Empiezo a dar lectura a las preguntas. El día de hoy tenemos varias, entonces voy a poco irles dando lectura. La primera que tenemos es, ¿en qué medida la técnica constructiva del edificio y su antigüedad puede impactar en el retorno de inversión de un proyecto de IoT? Sí impacta, sobre todo por el tema de, como estamos viendo, como les nombré, muchos de los dispositivos que yo quiero agregar cuando estoy hablando de IoT son alámbricos, entonces yo requiero poner mucho más cable del que ponía anteriormente. Y estos edificios que tienen ya una antigüedad establecida y que en muchos casos no se pueden modificar, pues presentan algunos retos para eso. Entonces, modificar la infraestructura de, por ejemplo, de enrutamiento, de cableado y ese tipo de cosas puede ser complicado. Pero ahí es donde, por ejemplo, soluciones con el cableado de diámetro reducido e incluso buscar soluciones que en algún dado caso puedan servir de forma inalámbrica es lo que nos puede ayudar a nosotros. Sí afecta y bueno, hay que determinar bien, hacer un plan bien establecido de qué es lo que yo quiero tener, cuál es el alcance para poder saber hasta qué punto puedo yo modificar o tengo que modificar estos edificios, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿qué porcentaje de ahorro se podría tener instalando un plug determinado en campo? Digamos que como yo les decía anteriormente, de entrada hay dos ahorros, hay dos elementos que yo no voy a utilizar, que son el faceplate y uno de los patch cords. Entonces digamos que esos dos elementos pueden ser, dependiendo de la categoría y el tipo de cableado y todo eso, puede ser, no sé, un 15% de ahorro al utilizar esta técnica.
Nos preguntan, ¿en qué categorías se tiene ese plug en campo? Actualmente solamente en categoría 6A y UTP. Lo que se va a lanzar también durante este año es una versión blindada para otras aplicaciones. Piensen en una solución de cámaras de seguridad de uso exterior, donde normalmente lo que se utiliza es cableado blindado. Ahí vamos a tener un plug blindado y vamos a tener algunas modificaciones, algunas otras opciones que lo que me permiten es poder instalar el plug donde las distancias o los espacios son muy cortos. Hoy en día el plug tiene la tapa donde se pone el cable va de forma paralela al plug, pero vamos a tener una tapa angulada para llegar a esos espacios donde de pronto es más complicado. Nos preguntan, ¿los equipos de Fluke funcionan en todos los modelos? En todos los modelos, Solamente nos especifican eso. No sé si a lo mejor en mm, todas las pruebas podría ser, para ampliar más y la bueno, pregunta. sí, y si nos pueden ayudar a ampliar un poquito la pregunta, entender mejor, pero bueno, tal vez el servicio en la nube, o tal vez es lo que estoy pensando, efectivamente funciona para todos los equipos Versiv, para todos los modelos Versiv, efectivamente. Nos preguntan, eh, ¿los adaptadores de Patchcord están disponibles para el DSX2 8000? Sí, la respuesta es sí, absolutamente sí. Están disponibles y se pueden comprar como un set de 2 piezas o por pieza individual, donde típicamente en MPTL utilizaremos solo un extremo. Es por eso que se pueden comprar como pieza individual y la respuesta es sí, están disponibles y lo pueden comprar con cualquiera de sus mayoristas. Nos preguntan, ¿la distancia máxima para PoE se mantiene en 100 metros? Sí, así es. Él puede funcionar en canales de 100 metros. Cuando yo utilizo, por ejemplo, cableado de diámetro reducido, como les decía, y donde yo reducía la distancia justamente por el cable 28WG es mucho más delgado y tiene una pérdida mayor y es por eso que la distancia se reduce. Pero en cuanto al PoE, debería funcionar. Si yo te estoy diciendo que el enlace es de 96 metros utilizando 28WG, el PoE debería no, soporta hasta esa distancia. Y así con todas las combinaciones que yo vaya a hacer de los diferentes tipos de cable. Nos preguntan, ¿los modelos anteriores al Fluke DSX800 ya cuentan con la configuración para las pruebas MPTL o se necesita alguna actualización al equipo o nada más el nuevo modelo cuenta con este tipo? Gracias, Heidi. Todos los equipos Versiv pueden hacer las pruebas de MPTL. Únicamente es actualización de software, de firmware, que se hace de manera gratuita vía la página web o vía Linkware Live también, y pueden hacer las pruebas de MPTL. ¿Cuáles son los equipos que no pueden hacer estas pruebas? El equipo DTX 1800 que salió del mercado hace casi 6 años. Pero todos los equipos Versiv, el DCX 5000 y el DCX 8000, lo pueden hacer. Nos preguntan, ¿cómo se soluciona el problema de la resistencia del cableado cuando no pasas la prueba de PoE? Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cómo se soluciona? Típicamente puede ser un problema del cable. Típicamente es un problema de cable y por eso nosotros hacemos mucho mención de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos trabajando con soluciones confiables, con soluciones, en este caso, si es calibre 23, 28 de Panduit, 26, no hay ningún problema y típicamente van a pasar las pruebas. Pero, efectivamente, si tengo un problema de resistencia, usualmente podría ser un problema de cable, físicamente del cable. Te refieres a nivel de fabricante, digamos. Correcto, correcto. Nos comparten una duda. Juan Pablo, ¿lo recomendable para el tema de PoE sería utilizar cable blindado o con el UTP no tendríamos problema?
Lo digo por el tema de calor y el blindaje serviría como tema de disipación. Sí, también es una buena pregunta y es buena forma de aclararlo, es una buena oportunidad para aclararlo. PoE no está determinado para un tipo de cableado blindado o no blindado. O sea, como vimos ahorita, simplemente lo que yo hago es hacer unas pruebas y determinar si pasa o no pasa y eso va a ser independiente de la construcción. Lo que tenemos nosotros en Panduit es un beneficio, digamos que viene implícito por el diseño del cable y específicamente hablando de categoría 6A UTP, es que dentro del cable hay un elemento que se llama la cinta de matriz, que es inicialmente esta cinta de matriz fue diseñada para evitar el alien crosstalk, o sea, las interferencias que yo podía tener de los canales anexos a ese canal propio. Resulta que esta cinta de matriz también me sirve para disipar el calor en temas de PoE. Entonces, no es necesario que yo, si voy a utilizar PoE, pues automáticamente defina que el cableado que voy a usar es blindado, ¿no? Puede ser UTP, pero como lo comentaba Jaime anteriormente, no puede ser cualquier UTP. Yo estoy hablando, y aquí hago la aclaración, en Panduit no hay ningún problema, pero yo no puedo garantizar en algún otro fabricante. Entonces, sí es un tema muy importante. De hecho, también el tema de PoE lo estamos empezando a ver en ciertos estándares que antes estaban más relacionados con la parte eléctrica. Eh, Específicamente estoy hablando de estándares como el Código Eléctrico Nacional, el NEC en Estados Unidos. Ellos antes no tenían el cable de par trenzado, digamos, dentro de su tipos de cables aceptados. Ahora ya lo están empezando a ver por esto, este tema de PoE. Pero no hay una definición en si debe ser UTP o FTP. Y eso va a depender más ya de cada fabricante. Como yo les digo, en temas de Panduit no hay ningún problema con eso, porque sí tenemos dentro del diseño del cable un elemento que se encarga de la disipación del calor. Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿sabrán cuál es el EOL del DSX 5000? ¿Es compatible con esas pruebas? Sí, la respuesta es absolutamente sí. El DCX 5000 es compatible con las pruebas. Les repito, simplemente es hacer una actualización de software que se hace en línea o vía la nube. Nos preguntan, ¿se cuenta con FP6X88 MTG en versión blindada? Todavía no, es el comentario que hice hace unos minutos de que en el transcurso de este año lo vamos a tener. O ¿Se sea, tienen sí? no, no, adelante, adelante. ¿Se tienen soluciones IoT para planta externa? Me imagino que tiene que ver un poquito con el tema de esta pregunta del cable, de los conectores blindados y cable blindado. En el portafolio de Panded hay cables de uso externo, de uso exterior, tanto categoría 6 como categoría 6A. Hay algunos plugs blindados, eh, más un poco del tema en la solución industrial, no tanto en la solución de enterprise o de edificios, pero como les decía y vuelvo al tema, vamos a tener una versión blindada de este plug modular que puede servir para ese tipo de aplicaciones. Nos preguntan, ¿cómo se conecta el equipo Versiv a Linkware? Si es al Linkware PC, simplemente es con el cable USB que se incluye con el equipo. Y si es con el servicio en la nube con Linkware Live, simplemente es colocar un adaptador Wi-Fi. eh, Hay diferentes marcas y versiones compatibles. Podemos enviarles la información técnica y se conecta vía el puerto USB que tiene el equipo en la parte lateral inferior derecha y se puede asociar a un access point como cualquier dispositivo Wi-Fi. Bueno, nos preguntan, si cuento con un DSX 5000 y ya se me venció la calibración al hacer la actualización de esta calibración, ¿puedo adquirir estas últimas actualizaciones hoy mencionadas? Sí, claro.
La calibración en este caso no tiene nada que ver con la actualización de software, con la actualización de firmware. La calibración es otro proceso en donde se hace que el equipo siga teniendo la precisión con la cual fue fabricado. Entonces, sí es recomendable que el equipo esté calibrado para que Panduit les pueda emitir las garantías. Es súper importante, pero no limita a que puedan actualizar la versión de software o la versión de firmware. Nos preguntan, para hacer las pruebas de EMPOE en los equipos Fluke, ¿el adaptador es diferente? No, el adaptador es el mismo. Para hacer las pruebas de resistencia es simplemente activar la prueba normal de categoría 6, de categoría 6A, y adicionar algo que nosotros le llamamos más todo, plus all, y listo. Pero se usan los mismos adaptadores de enlace permanente, si fuera canal o si fuera MPTL, cualquier escenario. Pero es exactamente el mismo adaptador que tenemos. Nos preguntan, ¿la nueva plataforma Linkware Live permite también actualizaciones en firmware o pruebas mm, o pruebas que ya el equipo está, bueno, perdón, mm, o pruebas de certificación en un dispositivo Fluke, por ejemplo, el DSX 8000? Correcto, o sea, el servicio en la nube Linkware Live, pueden ustedes actualizar la versión de software o de firmware de su equipo de manera remota si están conectados a la nube. No hay que descargar nada, simplemente se actualiza con la información que ya se tiene en la nube y es totalmente compatible entre todas las plataformas de equipos Versip, DSX 5000, DSX 8000, certificadores de fibra, OTDRs, cualquier equipo Versip. Son 100% compatibles entre ellos. Mm, Nos preguntan, ¿cuál es el número de parte del adaptador para el conector MPTL y si se requiere solo un adaptador? Correcto. El número de parte con gusto se los podemos enviar. Si quieren, aquí está mi correo electrónico. Les podemos enviar y puede ser en una sola pieza, le llamamos single, o puede ser el set, típicamente, el que ustedes quieran. Está disponible. La parte importante es que el adaptador para patchcord depende de la categoría. Este sí es exclusivo para la categoría. Si es categoría 6A, únicamente va a funcionar para categoría 6A. Si es categoría 6, únicamente funcionaría para categoría 6. Pero podemos compartirles con gusto el número de parte para que lo puedan adquirir con su distribuidor en la región. Nos preguntan, ¿el cableado MPLT es certificable por parte del fabricante? Sí, de igual forma. O sea, es el mismo proceso que tenemos como una red normal donde pedimos las certificaciones, donde pedimos los planos y algunas otras cosas, pero se entrega la garantía común y corriente. Nos preguntan, ¿qué sucede con los cables que son aleaciones? ¿Soportan o no el PoE? Muy buena pregunta. La respuesta es: hay que tener mucho cuidado con los cables que son de aluminio y el revestimiento de cobre. Esa sería la respuesta oficial. Tengan mucho cuidado. Nos llevamos sorpresas interesantes cuando hacemos las pruebas de resistencia. Entonces, creo que ahí está la respuesta que nos pedían. Ok, nos preguntan, para el manejo de iluminación LED, ¿es preferible el manejo de categoría 6A o categoría solo 6? La recomendación es 6A justamente por el tema de anchos de banda y Power over Ethernet, por las capacidades que yo tengo ahora. Habrá que ver específicamente qué tipo de solución se está manejando, pero desde parte de Panduit la recomendación es que sea 6A. Todo lo nuevo, no solo para iluminación, sino todas las instalaciones nuevas que vayan a soportar cualquiera de las tecnologías que vimos, deberían ser 6A. Nos preguntan, al energizar los 4 pares alcanzando los 96 watts, hablando para ciertos equipos, ¿se estaría descartando el uso del midspan? Eh, yo diría que también tenemos que ver las capacidades de este midspan.
bueno, y de los switches, en realidad, para poder inyectar Power over Ethernet sobre el cableado, hay varias opciones. Una de ellas es hacerlo directamente desde el switch, pero pues igual que el switch o el midspan van a tener diferentes capacidades. Entonces hay que ver qué soporta el midspan o el switch en dado caso. Y no solamente eso, también va a depender mucho de la cantidad de dispositivos que yo quiera energizar, porque puede ser el switch o puede ser el midspan, pero muchas veces estos dispositivos no están diseñados para que todos, por ejemplo, si son 24 o 48 puertos, para que todos los 48 puertos estén alimentando al mismo tiempo dispositivos. Lo que puede pasar en ese momento es que yo requiero unas fuentes de energía adicionales para poderle entregar esto. Entonces, sí hay que tener en cuenta y ver en detalle cuáles serían esas características y qué es lo que yo necesito. Nuestra última pregunta por el momento sería, ¿sirven cables de acero inoxidable para IoT? Creo que es un poco la misma respuesta de De la Jaime hace anterior. un rato del tema de los cables de aleaciones. Se utiliza cobre principalmente porque tiene una relación costo-beneficio muy alta y que presenta las mejores condiciones eléctricas para las transmisiones de datos. Entonces, esa es la razón por la cual se utiliza cobre. Hay elementos que tienen, otros elementos que pueden tener mejores propiedades de conductividad y ese tipo de cosas, pues son más caros. Entonces, el cobre es el que mejor relación costo-beneficio presenta y es lo que nosotros recomendamos y pues la mayoría de los fabricantes, digamos, reconocidos de la industria utilizan como materiales. Y justamente hay que tener en cuenta, yo ahora, y lo nombraba durante mi presentación, ahora no solamente estoy hablando de una red que soporte un ancho de banda determinado, sino que además esa misma red le va a dar soporte o va a alimentar los dispositivos que yo estoy conectando. Entonces, aún hoy más que nunca es súper importante tener en cuenta eso. Y pues el cobre es el mejor material. Entonces, pues esa es la recomendación. Ok, muchas gracias por compartirnos todas sus preguntas. Muchas de ellas se refieren a proyectos que tienen ustedes en específico o a dudas que les han surgido en el uso de los productos. Les trataremos de dar respuesta por correo a estas que nos quedaron pendientes. Así también algunos nos están preguntando si vamos a compartir esta presentación. Esta fue grabada y se les enviará a la brevedad en un correo electrónico por lo que podrán pues compartirla también con sus colaboradores. Les invitamos a unirse a nuestra red de información, ya sea a través de nuestras redes sociales o por medio del correo latam-info@panduit.com. Pues muchas gracias a nuestros presentadores y bueno, pues damos por terminada esta sesión. Muchas gracias.